Respecto al requerimiento de prisión preventiva de la imputada Ana Gers de Vega, siempre amparándonos al principio de unidad, continuidad y la remisión que corresponde en la motivación del requerimiento del Ministerio Público. Vuelvo a reiterar de que estamos ante el enfrentamiento en lo que vendría a ser una organización institucional en la cual se habría enquistado una organización criminal. La organización institucional, como ya lo he indicado, está registrado o está establecido en el Estatuto de Fuerza 2011 que había sido remitido con el oficio 3288-2018-DNROP del Barrio Oblicuo a Jurado Nacional de Elecciones, que nos fue remitido el 12 de febrero del 2018. En ella he señalado de que había un comité ejecutivo nacional que estaba encabezado por Keiko Fujimori Gucci como presidenta, seguidamente Jaime Yoshiyama, Jorge Treyes, Ana Gers de Vega, que ocupaba el cargo de secretaria de organización, Augusto Bedoya, Isaura Delgado, María Mendoza, Kenji Fujimori, Wendy Takahashi, Pierre Figari Mendoza, Adriana Tarazona, Antonia Gutiérrez Rosati. Como usted determinará, señor juez, esta composición del Comité Ejecutivo Nacional estaba compuesta por varias personas, de las cuales solamente algunas de ellas detentaban el poder real dentro de esta organización. Para la ocasión corresponde hacer el examen de lo que había sucedido con Ana Gers de Vega. Pues bien, la relación con Keiko Fujimori. Hemos recibido la declaración de la investigada Keiko Fujimori Gucci. Está en su declaración del 28 de diciembre del 2017, cuando hace referencia a Ana Gers, indica fundadora, secretaria de la organización, hoy su asistente, colaborador en la organización del partido, e indica de que le une un vínculo laboral y amical. Y vuelvo a resaltar, como había sucedido en el caso de Pierre Figari Mendoza, para Keiko Fujimori Gucci, este vínculo de amistad, esta relación de cercanía, de confianza, solamente se encuentra determinada en pocas personas. Hemos dado cuenta que las personas de las cuales ella puede manifestar precisamente esta cercanía, esta amistad, este vínculo, es tanto de Pierre Figari como ahora de Ana Gers. Tanto es así que si nos estamos proyectando en la línea del tiempo, llegamos al 18 de enero del 2017, según las actas que nos ha remitido el Jurado Nacional de Elecciones respecto al partido Fuerza 2011. Y Ana Gers de Vega ocupa un cargo importante para la estructura institucional, porque depende de ella también, por el cargo de Secretaria Nacional de Ética y Disciplina, todo lo que corresponde a la conducta o al comportamiento que tienen que adoptar los miembros de este partido, atendiendo de que ella forma parte precisamente de esta área encargada precisamente de la ética y la disciplina. Pero esta relación no solamente se demuestra con estas dos evidencias, sino que además de tener esta vinculación en el partido, esta vinculación en esta entidad, hemos determinado de que esa cercanía también se debe a la participación que ambas tienen, tanto Ana Gers de Vega con Pierre Figari y Keiko Sofía Fujimori Gucci en el Instituto para el Desarrollo con Inclusión IDCI, que se encuentra registrado o se encuentra inscrito en la partida registral 1268-596. Cuando se le ha preguntado a Keiko Sofía Fujimori Gucci respecto a esta institución, ella ha señalado que el instituto fue creado a mediados del año 2011. Estamos determinando que la temporalidad precisamente data de varios años. Indica que fue para fomentar y desarrollar eventos educativos, culturales, artísticos y de inclusión social al momento de su creación. El consejo directivo estaba conformado por Ana Gers y Pierre Figari. Nuevamente, reitero y vuelvo a señalar, el grupo que conformaba Keiko Fujimori, con el cual tenía niveles de confianza extremos, está dado por Ana Gers de Vega y Pierre Figari desde el lado visible. No solamente, y reitero,
por la composición que han tenido dentro del partido Fuerza 2011, sino como se determina en este Instituto de Desarrollo con Inclusión, situación que no sucede con los otros miembros del partido, aun cuando hayan podido ocupar cargos de jerarquía más importantes respecto de Ana Hertz y Pierre Figari. Hicimos el planteamiento, y lo vuelvo a reiterar, que Ana Hertz se ubica dentro del núcleo duro, el nivel 1, lo que he podido llamar también la cúpula, como aquellos asesores visibles, toda vez que Keiko Fujimori es la líder, quien ostenta ese poder principal, seguidamente por Vicente Silva Checa, aquella persona que actúa de manera clandestina, oculta, y aquellas personas que son visibles, Pierre Figari y Ana Hertz de Vega. Volví a indicar que el acuerdo plenario 01-2017 nos dice que una estructura partidaria no se equipara a una organización criminal, pero sí constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y crean una organización criminal con estructura propia, con cobertura de la estructura partidaria. He señalado que el testigo protegido 2017-55-3, tanto en sus declaraciones del 14 y el 17 de octubre del 2018, nos ha dado fuente de información directa. El funcionamiento de la estructura del partido político, que nos ha indicado nuevamente que se ubica en la cúspide estas personas, precisamente detalla cómo es el manejo de la cúpula de organización, cómo se adoptan las decisiones, quiénes las adoptan. Las adoptan precisamente estas personas, nos ha señalado cómo ha permanecido en el tiempo, desde el año 2006 hasta la actualidad, esta organización y cuáles son estas redes de impunidad. Reitero que Zúñiga Rodríguez nos dice que dentro del crimen organizado, como una forma compleja, no solo se requiere una organización, o por decirlo de otra manera, cualquier organización, sino que se refleja una especial estructura de decisión, que es la cúpula, órgano que desarrolla las actividades de dirección dentro del cártel criminal. Dicha cúpula tiene como características el anonimato entre los miembros de la organización, o alguno de los miembros, y solo es conocido por un número reducido, lo que encaja precisamente al planteamiento que viene realizando el Ministerio Público. La información privilegiada precisamente que nos ha dado el testigo protegido 2017-55-3 del 14 de octubre del 2018 es Pierre Figari y Ana Hertz le indican al congresista Rolando Reategui que hay fondos de dineros por empresarios que no quieren aparecer en la lista de aportantes del partido Fuerza 2011, porque no querían tener problemas posteriores en caso Fuerza 2011 ganara las elecciones y no pudieran contratar con el eventual gobierno. Pierre Figari le indica al congresista que le van a dar dinero para poder cubrir las donaciones para que aparezcan registradas a nombres de terceras personas. Esto solamente lo puede conocer quienes están en el interior de esta organización, quienes están precisamente compartiendo con estas personas. Eso es información privilegiada y esa es información que nos ha alcanzado precisamente el testigo protegido 2017-55-3. Y ahí podemos, a partir de este conocimiento, establecer que esta cúpula era pues precisamente conformada por Keiko Fujimori como presidente, Vicente Silva Checa, que no tenía ningún cargo, Ana Hertz de Vega, que si bien nominalmente estaba como secretaria nacional de organización, su poder de decisión era mayor a que cualquier otro miembro de la dirección de este partido. Y por último, Pierre Figari Mendoza, de quien hemos hablado ampliamente. La capacidad de decisión, basta simplemente con preguntarle a una persona que estaba dentro de la directiva de Fuerza Popular, Fuerza 2000 anteriormente, en ese momento, que es Antonieta Gutiérrez, que en su declaración del 14 de octubre de 2018 nos ha señalado, Ana Rosa Hertz tenía la capacidad de decisión y actuación a nivel de organización del partido a nivel nacional. Supongo que en coordinación con las dos personas más importantes del partido, Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama. Claro, a este lo ubica porque era el secretario general nominalmente. Luego el señor Pierre Figari, que trabajaba muy estrechamente con la señora Ana Rosa Hertz. Debemos entender de que Antonieta Gutiérrez está ubicando precisamente a Ana Hertz como una de las personas que tienen esa capacidad de decisión. Incluso le está equiparando con quien vendría a ser la persona que tiene nominalmente el segundo cargo más importante en este partido.
o en esta organización, que es Jaime Yoshiyama. Y nos está identificando precisamente que Ana Gers de Vega trabaja estrechamente con Pierre Figari, lo que finalmente corrobora lo que estaba viniendo o lo que estaba indicando el testigo protegido de esta cúpula de poder. ¿Hay manifestaciones de la organización? Claro, estas redes de encubrimiento e impunidad. El testigo protegido 2017-55-3, en su declaración del 17 de octubre del 2018, ha señalado: la finalidad de Fuerza Popular es ir tramitando individualmente las denuncias con la finalidad de tener presionado al fiscal Pedro Chávarri Vallejos, con la finalidad de obtener beneficios futuros en el Ministerio Público y principalmente en las investigaciones contra el partido Fuerza Popular, específicamente tramitadas en el despacho del fiscal Domingo Pérez Gómez, a quien además querían destruir. Esto lo he repetido, lo he señalado, lo he sustentado, lo he fundamentado. Pero además ha quedado corroborado porque el propio testigo protegido hace entrega de chats del grupo de conversación de La Botica, en donde se manifiesta precisamente lo que hemos sido testigos, no solamente por las evidencias documentales, testimoniales que le estamos poniendo a disposición de usted, señor juez, sino de aquellos hechos notorios que públicamente se vienen tomando conocimiento. Pero además tenemos el testigo protegido 2017-55-4 del 16 de octubre del 2018, en donde él ha certificado la reunión que ha sostenido César Inostroza con Keiko Fujimori, precisamente para obtener algún tipo de beneficio respecto a las investigaciones que se estaban siguiendo contra esta última. Hago mención sobre la participación de Giovanni Mato Monge. Su declaración el 16 de octubre del 2018. Él señaló: después de lo sucedido con César Inostroza, que había sido destituido por el problema de los cuellos blancos, yo le pregunté si estaba preocupado por eso. Y Jorge Yoshiyama me indicó que sí estaba preocupado y ahora podía pasar cualquier cosa. Y acá me voy a detener unos breves segundos. Esto es lo que ha indicado Giovanni Mato Monge el 16 de octubre del 2018. Esto es lo que ha señalado Giovanni Mato Monge en presencia de su abogado con todas las garantías que le brinda el Ministerio Público. Y yo advierto a la defensa que cualquier acto para interferir en la libre voluntad que pueda tener Giovanni Mato Monge va a ser denunciado en su momento. Cualquier acto de acercamiento hacia Giovanni Mato Monge para que haga un cambio de defensa, para que antes de la segunda instancia presenten cualquier tipo de declaración certificada ante notario, de rectificación de testimonio o ampliación de su declaración de imputado para señalar de que va a corregir cualquier mención dicha ante el Ministerio Público, ya lo estoy advirtiendo el día de hoy, que esos actos precisamente son los que el Ministerio Público está denunciando como peligro de obstaculización y manifestaciones de impunidad de la organización. Es cierto que esta audiencia se ha ido prolongando, lo cual me va a permitir poner a conocimiento al señor juez estos actos de acercamiento respecto a esta persona, Giovanni Mato Monge. Y no solamente de él, lo advierto, de cualquier otra persona que haya declarado ante el Ministerio Público y que se pretenda a través de actos indebidos torcer su voluntad de declarar de acuerdo a la verdad. ¿Y por qué lo digo, señor magistrado? Basta simplemente ver lo que sucedió en el allanamiento de la vivienda de Ana Gers de Vega, ocurrido en Avenida Manuel Prado Ugarteche, 988, urbanización La Estancia, La Molina. Se estaba realizando la diligencia y se tuvo que dejar constancia precisamente
de este tipo de intromisión que linda precisamente con las tipologías de las organizaciones criminales, aun cuando lo voy a resaltar nuevamente para el tercer presupuesto procesal. Textualmente se dejó detallado lo siguiente: no encontrando más hallazgos que puedan resultar útiles para la presente investigación, se le pregunta al abogado del partido Fuerza Popular si efectuará alguna observación del desarrollo de la presente diligencia. El abogado del partido Fuerza Popular deja constancia que la mayoría de la documentación incautada corresponde al señor Santiago Vega. ¿Por qué el abogado del partido Fuerza Popular, a pesar de la indicación que había realizado el representante del Ministerio Público titular de la oficina, tuvo que ingresar a esta actuación que solamente correspondía a Ana Gers de Vega como persona afectada? Estamos determinando a través de la parte pertinente del acta de allanamiento que usted tiene a su disposición y la defensa lo tiene, precisamente estas muestras de buscar algún tipo de intromisión en las actuaciones que viene realizando el Ministerio Público respecto a quienes son coinvestigados, porque el Código Procesal Penal lo señala claro: no tienen derecho a intervenir en las diligencias que no corresponden a su propia defensa. Es que ese es precisamente el objetivo de esta organización, que se ha enquistado en el Partido Fuerza 2011, que tiene entre sus objetivos obtener poder político, que ha recibido aportes provenientes de actos de corrupción ejercidos por la empresa Odebrecht para retribuirlos mediante obras sobrevaluadas, fiscalización legislativa laxa o ineficiente control judicial. El delito determinante o el delito previo, que son los actos de corrupción, el acuerdo de Estados Unidos y Odebrecht, en el punto J, o considerando J, punto 66, dice que entre los años 2005 y 2014 hubieron pagos corruptos aproximadamente a 29 millones de dólares por obras, que benefició a 143 millones de dólares. En el punto 67, ubicándonos como una circunstancia antecedente al hecho que ocurre o materia de imputación, Odebrecht ganó la licitación y realizó pagos corruptos de 20 millones de dólares desde el 2005 al 2008. El conocimiento de la actividad, ya lo he indicado, Jorge Barata ha indicado el papel legislativo, es importante, y que con las donaciones de campaña se buscaba poder tener acceso precisamente al poder. Ya he señalado la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor Interoceánico Sur, Perú, Brasil, IRSA-Sur, ha señalado que a pesar de que había irregularidades manifiestas por parte de la Contraloría, sin embargo, se aprobó ese informe que se beneficiaba a la empresa Odebrecht. Renzo Reyardo Barreto, quien fuera congresista, en su declaración del 9 de julio del 2018, nos han señalado de que informó al Pleno sobre estas irregularidades. A pesar de todo ello, Keiko Sofía Fujimori Gucci votó a favor de ese informe. He señalado la división de operaciones estructuradas, cómo es que hace la solicitud Jorge Barata, como jefe para el Perú, Luis Mameri, jefe para toda Latinoamérica, Marcelo Odebrecht como jefe o líder de toda la empresa, daba la indicación y si era una indicación se tenía que cumplir, y Fernando Miglacio de la División de Operaciones Estructuradas, que tan solo tenía que cumplir, no tenía conocimiento del beneficiario ni finalmente cómo es que le llegaba el dinero al beneficiario final o al solicitante, que en este caso tenía que ser Jorge Barata. He señalado precisamente la identificación del activo, que nace o cuando se determina con aumentar Keiko a 500, cuando hay una conversación entre Jorge Barata, Luis Mameri y Marcelo Odebrecht respecto a apoyar la campaña de Ollantumala, y es ahí cuando se le dice a Jorge Barata, entonces aumenta a 500, se entendía que ya se había dado esa primera cantidad de 500.000 dólares y por lo tanto se tenía que dar nuevamente los 500.000 dólares. Luis Mameri hace esta aprobación, o estas dos aprobaciones respecto a Jorge Barata, y por lo tanto solamente el Departamento de Divisiones Estructuradas tenía que cumplirlo. Que buscaba Odebrecht precisamente que con los aportes de campaña puedan ser bien tratados
Y esto lo hemos determinado precisamente porque el informe de la Comisión Investigadora del año 2011 al año 2016 no ha determinado ningún tipo de responsabilidades. Lo he reiterado en el desarrollo de estas continuas sesiones de audiencia. Solicité con el oficio 067-2018-2019 ADP/PCR del 19 de septiembre del 2018. Ese oficio es la respuesta con el cual hemos solicitado reiteradamente al Congreso de la República, y con ese oficio el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, nos indicó de que no se remitía precisamente la documentación solicitada, toda vez de que formaba parte del acervo documental de la comisión investigadora conocida como la Comisión Lavajato. Los captadores del activo, como sabemos, está señalado por Jorge Barata como Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, que ha señalado precisamente que las coordinaciones fueron hechas con el señor Yoshiyama. Jaime Yoshiyama ya me estaba esperando para recibirlo en una casa. Ese dinero fue entregado para la campaña, es decir, para la campaña del partido, para la campaña de la señora Keiko Fujimori. La transferencia financiera, lo he señalado reiteradamente, Marcelo Odebrecht nos ha explicado cómo en el sistema My Way Day, Jorge Barata ha indicado que el dinero contabilizado llegaba precisamente por estas personas que dependían de este departamento, y he extendido cómo ha sido la respuesta que nos ha dado la empresa Odebrecht a través de la remisión de documentación que prueba precisamente lo manifestado por los funcionarios de dicha empresa. He señalado las comunicaciones telefónicas que en efecto han sostenido entre Jaime Yoshiyama y Jorge Barata a través de la identificación de los números de Yoshiyama 99 83 77 75, la carta CNO 93-2018-LC del 3 de abril del 2018, en donde se señala el número que empleaba Jorge Barata con la comparación de la carta de Claro del 18 de junio del 2018, determinamos que el número de Jorge Barata era 99 75 73 426. Existen las coincidencias de las llamadas telefónicas del 17 de junio del 2010 y del 12 de octubre del 2010. Finalmente, he hecho mención de que, en efecto, no podemos negar de esta vinculación que tiene Jaime Yoshiyama con Jorge Barata, toda vez que en el allanamiento a su vivienda de calle Las Moreras 361 se halló precisamente documentación que vinculaba a dicho imputado con la empresa. Jorge Barata ha indicado, además, de que había hecho un aporte por intermedio de la CONFIEP. Esto se ha corroborado precisamente con los actos realizados con las personas vinculadas a dicha entidad. Lo que buscaba Jorge Barata, a través de evadir cualquier tipo de sistema financiero, era evadir precisamente el control de las autoridades. Y esta entrega fue en dinero en efectivo, precisamente porque era una práctica usual de lo que correspondía a las prácticas ocultas o actividades indebidas o ilícitas. Finalmente señalado cómo es este cuadro del ingreso del dinero o del activo de parte de la División de Operaciones Estructuradas hacia Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, de $500.000 más $500.000 para el ingreso a Fuerza 2011. Y el acto de lavado, lo vuelvo a reiterar, está detallado por el testigo protegido 2017-55-3 del 14 de octubre del 2018, y textualmente lo digo para que no le quede duda a la defensa cuando en su disertación trate de negar lo evidente. Pierre Figari y Ana Hersh le indican al congresista Rolando Reategui que hay fondos de dinero donado por empresarios que no quieren aparecer en la lista de aportantes del partido Fuerza 2011, porque no quieren tener problemas posteriores en caso de Fuerza 2011 ganara las elecciones y no pudieran contratar con un eventual gobierno. Pierre Figari le indica al congresista que le van a dar dinero para poder cubrir las donaciones para que aparezcan registradas a nombre de terceras personas. Y lo reitero, declaración del testigo protegido que ha sido corroborado con los allanamientos a Vicente Silva Checa, en donde se ha encontrado documentación que evidencia su vinculación con estas personas, y en el domicilio de Carmela Paucara, en donde se evidencia documentación que no correspondería a la persona por el cargo que ocupaba o el empleo que desempeñaba, sino por el contrario, de intereses mayores relacionados a Keiko Sofía Fujimori Gucci. Los actos de lavado, los he indicado, están en los informes de verificación, en la documentación levantada con los actas de exhibición realizadas ante la Autoridad Nacional de Procesos Electorales, OMPE, con la carta 016 TES,
barra oblicuo AC en 2011, que remite Jaime Yoshiyama, se establece que las aportaciones o los ingresos del periodo del 6 de diciembre al 2010 al 31 de enero del 2011 ascienden a 546.181.11, del periodo del 1 de febrero del 2011 a 31 de marzo del 2011 asciende de ingresos a 3.762.182.38, del 1 de abril del 2011 al 8 de abril del 2011, 1.254.121.92, del 9 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011, 8.837.403.55, del 9 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011, 8.098.965.55, del 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011, 2.851.094.97. Todo esto ha sido determinado como actividades que provienen de fuente anónima. Ya se había indicado inicialmente en el informe técnico .gg 2011 número 006 GSFP/OMPE, en donde se establecía que tanto el cóctel fujimorista como el cóctel naranja no se podía identificar quiénes habían realizado algún tipo de aportación o compra de algún tipo de tarjeta o entrada o cualquier tipo de objeto respecto a estas actividades. Es por eso que había indicado que María Lidia Gómez Morales, exauditora de la OMPE, indicó de que ella había hecho estas observaciones, que sin embargo fue cesada el 30 de julio del 2011 sin darle explicaciones. ¿Para qué? Para que finalmente se les expidiera un certificado de buena conducta, como lo he señalado, porque se dio el informe técnico FIN-IFA-11-013 GSFP/OMPE, que establecía como conclusiones que el Partido Fuerza 2011 había cumplido con todo lo que señalaba la ley de partidos, que no había ningún tipo de irregularidad. Incluso Ananías Liberato Falcón, el auditor que fue contratado para el reemplazo de esta auditora última cesada indebidamente, indicó que la fiscalización fue selectiva, es decir, no hubo una adecuada fiscalización. Por fuente anónima se ha indicado que había ingresos por actividades proselitistas que correspondían a 2.125.235, de los cuales no se identificaron las personas que participaron en los cócteles, así como las personas que recibieron o adquirieron los boletos de la gran rifa. Por lo tanto, no se ha podido determinar la certitud de estas actividades. También he señalado los actos de ocultamiento de aportes de campaña a través del fraude de los aportes en la región San Martín. He señalado que el testigo protegido TP 2017-553 nos ha señalado cómo es que le habían solicitado Keiko Fujimori, Ana Hertz, Pierre Figari, que busque personas de su región precisamente para que puedan ser el dinero que estaban entregando empresarios, para que puedan ser cubiertos o puedan aparecer terceras personas de su vínculo familiar, amical o de la región. Adriana Tarazón es la que entregó el dinero para finalmente llegar a Ángela Berenice Bautista Ceremelco, quien ha señalado de que ella hizo finalmente depósitos fraccionados hasta $100.000 americanos. Todo esto ha sido corroborado precisamente porque ella es la que aparece en los vouchers remitidos por el banco Scotiabank. Esto de la misma manera sucedió en Lima, esto lo estamos conociendo como el factor Jorge Yoshiyama, toda vez de que sucede de la misma manera. Por eso es una especial importancia a lo que declaró Eric Giovanni Mato, monje. Y eso es por eso mi llamada de atención, mi levantamiento precisamente de atención respecto a la situación de Eric Giovanni Mato monje, porque lo tengo que decir el día de hoy, para que el día de mañana no suceda una circunstancia en donde se presente un documento notarial de rectificación de manifestación, en donde se solicite ampliación de declaración con otro abogado defensor, o que se presente cualquier circunstancia en la cual se alega que esa persona habría brindado un testimonio o una manifestación no voluntaria. Y qué coincidencia, ahora que se están sucediendo circunstancias que están afectando precisamente el libre desarrollo de una investigación, suceden cuestiones que el Ministerio Público va tomando conocimiento, pero que oportunamente, si es que la audiencia se sigue prolongando, va a poner documentalmente a su alcance, señor juez. Y en su declaración del 16 de octubre del 2018 había señalado precisamente cómo es que a través de Jorge Yoshiyama Sasaki le solicitaba que realizara esta búsqueda de aportantes entre amigos, familiares, como lo decía Jorge Yoshiyama Sasaki, lealtades.
De la misma manera, Giancarlo Bertini Vivanco incluso solicitó a quien fuera su cónyuge para que se prestase a estos actos indebidos. Como lo dice precisamente ella, Patricia Copero del Valle, en su declaración del 18 de octubre del 2018. Jorge Yoshiyama Sasaki estaba preocupado por la campaña, mencionaba que les estaban faltando dinero sobre algunas coordinaciones que hacía con su tío Jaime Yoshiyama, que las encuestas eran desfavorables. También nos decía que le acababa de llamar su tío Jaime Yoshiyama para preguntarle cómo iban los depósitos de dinero. Claro, y lo digo ¿por qué? Porque Daniel Mellado, en su declaración del 13 de noviembre del 2018, lo ha reconocido con su defensa, con su abogado. He realizado 91 depósitos en distintos lugares, en distintas agencias. Y lo vuelvo a reiterar. Daniel Mellado Correa ha tenido todas las garantías para brindar su manifestación. Cualquier tipo de rectificación, cualquier tipo de manifestación contradictoria, ya lo mencionado, ya lo evidenciado documentalmente a través de los vouchers, va a ser una alegación de que el peligro de obstaculización se está materializando. Probablemente no ante su instancia, ya lo hará el fiscal superior. Porque de llegar la documentación, de llegar esa información precisamente, de ese nivel de acercamiento que ya vienen teniendo los investigados, o los intereses de los investigados, es mi obligación como Ministerio Público ponerlo en conocimiento precisamente de la Judicatura. No vamos a ser ingenuos de pensar de que este fiscal va a permitir precisamente de que se obstruya la investigación. Su declaración fue el 13 de octubre del 2018. Finalmente, hay una permanencia en el tiempo de esta organización, porque lo que ha sucedido en el 2011 se reitera con mismas modalidades en el 2016, solamente que acá ya tenemos mayor incidencia de aportaciones en el extranjero. Finalmente, Dana Herzberga, en su condición de asesor de la cúpula de poder liderado por Keiko Fujimori Gucci dentro de la estructura política de Fuerza 2011, ha tenido poder de decisión en temas más relevantes de Fuerza 2011, conforme ha señalado el testigo protegido en su declaración del 14 de octubre del 2018, lo que nos permite determinar precisamente con un alto grado de probabilidad que ha participado de forma activa dentro de la organización, precisamente brindando esta asistencia, esta asesoría, estos actos que han contribuido precisamente en calidad de secretaria de organización, pero como persona visible en el asesoramiento de Keiko Sofía Fujimori para los actos precisamente de ocultamiento del $1.000.000 entregados por la empresa Odebrecht. Finalmente, se ha imputado el lavado de activos previstos en la Ley 27.765 con la modificatoria del Decreto Legislativo 986 en la forma agravada de organización criminal, toda vez de que se han realizado estos actos precisamente de encubrimiento del $1.000.000 para evitar la identificación o dificultar su incautación, teniendo conocimiento del origen ilícito de lo mismo. Eso sería respecto al primer presupuesto procesal, señor juez. Muy bien, vamos a cobrar traslado, ¿ya? Me tomas el tiempo, ¿ya? ¿Qué tiempo ha tomado la Fiscalía, ya? Adelante. ¿Sí? Si me pueden ayudar para... Por favor, ¿puedes llamar a soporte técnico? Ya unos minutos, ¿ya? Aquí está soporte técnico. De inmediato. Sí. ¿Esta grabación? ¿Sí? Señor fiscal, solamente quería consultarle dos cosas. Respecto a lo que usted está llamando la atención de
digamos, a tener la precaución debida respecto a Daniel Mellado Correa y de Mato Monge. ¿Hay algún pedido que hayan hecho ellos para solicitar una declaración? En ¿Una este ampliación? momento lo digo, señor juez. El día de hoy la defensa de Mato Monge ha presentado un escrito en el cual pone en conocimiento que ha dejado de defender los intereses de dicha persona. Atendiendo que este escrito ha ingresado en la tarde, estoy haciendo los actos de corroboración correspondientes para presentarlo el día de mañana. Me va a alcanzar, por favor, ¿ya? El escrito y el letrado que está presentando, ¿ya? El letrado es el que lo ha estado asistiendo, que con este escrito ha dejado de patrocinarlo el día de hoy. Y en el caso de Daniel Mellado, el día de hoy se ha presentado con su abogado defensor a la audiencia precisamente de recusación, haciendo un planteamiento distinto al del Ministerio Público. Lo digo ¿por qué, señor juez? Porque hay procesos especiales y entendemos que cuando hay procesos especiales hay actos de colaboración con la Administración de Justicia. Muy bien, de todas maneras también me va a alcanzar, ¿ya? Lo que ha presentado una y otra parte, ¿ya? Muy bien, vamos a correr. ¿Ya está todo listo? Muy bien, doctor. ¿Qué tiempo ha tomado la Fiscalía, por favor? 28. Muy bien. Se le corre el traslado, doctor. Adelante. Perfecto, señoría. He escuchado con atención la disertación sobre la organización criminal, que ha tomado más o menos 26 minutos, y 2 minutos sobre Ana Rosa Gers Garfias de Vega. Porque se ha citado una serie de elementos de convicción que no guardan ninguna relación con mi cliente. Entonces, me gustaría que tengamos presente esto, que eso es lo que hay en el requerimiento de prisión preventiva. Cierto es que el señor fiscal, nuevamente, repitiendo la estratagema aparatosa de reunir elementos de convicción que no guardan relación con la persona de la que se trata, en el caso de Ana Gers de Vega, ha presentado 46, 47, 52 elementos de convicción a los que usted ha visto que no ha hecho referencia en modo alguno. Incluye entre estos elementos de convicción, por ejemplo, el informe de Magdalena Chu o la declaración de Magdalena Chu acerca de cómo funcionaba la OMP, que no tiene ninguna relación con ella. Como si me pongo a revisar uno por uno, el señor fiscal va a decir que uno está tratando de dilatar por tratar de contrastar las cosas que él presenta como si fueran elementos de convicción. Voy simplemente a señalarle, señor, que su exposición acredita que este paquete no tiene más utilidad que haber gastado papel bond. Muy bien, doctor, céntrese por favor en los temas. Sí, señor, por eso estoy presentándolo. Porque me gustaría que haya cierto equilibrio. El señor ha levantado sombras sobre la defensa, imputándole actos de ocultamiento y no he visto yo un acto. Muy bien, estoy tomando nota, doctor. ¿Ya? Continúe. Entonces, el único elemento de convicción que presuntamente vincularía a mi cliente con esta supuesta organización criminal de la que se habla es la declaración del testigo protegido 2017-553. Es todo lo que hay. Porque cita también la declaración de Antonieta Gutiérrez Rosati, quien, como usted ha podido leer y oír, dice que la señora Ana Gers tenía poder de decisión en el nivel organizativo del partido. Y eso no puede llamarle la atención a nadie, porque ella era la secretaria nacional de organización de Fuerza 2011. Y entonces resulta importante explicar, como en este caso, cómo funciona una organización partidaria. Una organización partidaria, por lo general, tiene un órgano supremo que es su Congreso Nacional. Debajo de este Congreso Nacional están las convenciones, que suelen ser o electorales, o doctrinarias, o ideológicas. Debajo de estas convenciones se encuentran los plenarios, que son las reuniones de todos los dirigentes de la nación.
Debajo de este plenario se encuentra el Comité Ejecutivo Nacional, que puede tener un presidente o un secretario general y diversos secretarios según áreas de interés o de desarrollo político. Existen secretarías que tienen que ver, repito, con lo que es la actividad política hacia afuera y secretarías que tienen que ver con la actividad política hacia adentro de la organización. Una de las secretarías centrales en un movimiento político es la Secretaría Nacional de Organización en términos orgánicos. ¿Por qué? Porque a la Secretaría Nacional de Organización le corresponde, señor, hacer el trato o la relación y controlar el funcionamiento permanente de los órganos territoriales de los partidos, es decir, comités ejecutivos regionales, comités ejecutivos provinciales, comités ejecutivos distritales y comités ejecutivos sectorales. A propósito del funcionamiento de estas instancias de funcionamiento del partido, la señora Gers era la secretaria nacional de organización y tenía que tomar decisiones acerca de la organización partidaria. Porque la organización no solo es organización, sino también movilización, y particularmente en los partidos que participan en campañas electorales. Le corresponde a la Secretaría Nacional de Organización no solamente establecer o distribuir la repartición territorial de los partidos, sino además garantizar su movilización política, porque parte de la acción política es movilizar personas. Entonces, su señoría, como usted comprenderá, cuando la señora Antonieta González Rosati habla de que la señora Ana Rosa Gers Garfias de Vega tomaba decisiones organizativas, se estaba refiriendo a las decisiones que tienen que ver con la organización del partido político Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Nada más ha dicho la señora Antonieta González Rosati respecto de Ana Gers de Vega. Cosa distinta ocurre con el señor testigo protegido 2017-55-3, quien nos da cuenta de las actividades delictivas del congresista Rolando Reategui Flores, quien, según su versión, buscaba aportantes para entregarles dinero para que hicieran falsos aportes, versión que sí se ha visto corroborada y que me imagino, señor, porque si no lo ha hecho el señor fiscal, tendremos que pedirlo nosotros al amparo del artículo 453, inciso 2 del Código Procesal Penal, que dice que si al calificar la denuncia, el informe policial o las indagaciones preliminares, o si en el curso del proceso se advierte que el imputado está incurso en las disposiciones del artículo anterior, se refiere a que sea parte del los artículos 99 y 100 de la Constitución, el juez de oficio o a petición de parte, previa audiencia, elevará los actuados respectivos de aquel al presidente de la Corte Superior correspondiente para que por su conducto se eleven las actuaciones al Congreso o al Tribunal Constitucional según el caso, a fin de que se expida la resolución de autorización de procesamiento. Porque la declaración del testigo TP 2017-55-3 nos pone en evidencia que una persona que está ejerciendo el cargo de congresista de la República, con datos corroborados por la investigación del señor fiscal, debido a que están las declaraciones de los falsos aportantes, habría estado realizando este tipo de prácticas. En ese sentido, señor, lo que no está corroborado de la declaración del testigo protegido 2017-55-3 es lo que dice respecto de Pierre Figari, Ana Rosa Gers de Vega y la señora Keiko Fujimori, porque no tenemos ningún testimonio correlativo. Más aún, su detalle de las entregas de dinero y el traslado a Tarapoto para los aportes no guarda correlato con la información que el señor fiscal le proporcionó a usted en el requerimiento de detención preliminar, en el cual consta que $50.000 en 5 entregas diferentes fueron ingresados el mismo día de febrero
y otros $50.000 en 6 entregas diferentes fueron ingresados un día de marzo. 50.000 juntos, pero distribuidos en entregas diferentes por personas diferentes en febrero. Y 50.000 juntos entregados simultáneamente o en tiempos similares dentro del mismo día en Tarapoto, en marzo. Eso es información constatable en la carpeta del señor fiscal, que fue puesta a su conocimiento en el requerimiento de detención preliminar. No guarda, por lo tanto, no hay un dato de corroboración en ese dato objetivo que permita establecer como verdadera o válida la tesis de que tuvo un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y entregas diferentes. Porque no habría cómo explicar que todo esto se reuniera en un solo día para que se produjesen los desembolsos o los supuestos aportes de San Martín. Corresponde señalar además que el señor Reategui posee fuerza y potencia económica suficientes, dada su participación en el grupo económico La Inmaculada en Tarapoto. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo se interpreta la corroboración, porque la corroboración de un dato no quiere decir la corroboración del otro. Cada uno tiene que tener un dato de corroboración propio, porque que se pueda corroborar que el señor Reategui entregó dinero a personas para que hagan aportes, no supone necesariamente, ni siquiera contingentemente, corroborar que la señora Ana Gers, la señora Keiko Fujimori y el señor Pierre Figari le dijeron al señor Reategui que hiciera esto. Ahí falta otro dato de corroboración que es diferente y es distinto. Entonces, se ha hecho una serie de referencias a propósito de que la señora Gers sabía de que venían fondos de Odebrecht, sabía perfectamente que este dinero era ilícito, y yo quiero referirme nuevamente, señor, al problema que generan los emails que Odebrecht ha entregado supuestamente para corroborar la versión de Jorge Barata. La última teoría que yo le escuché al señor fiscal ante usted es que ese email, donde pide 518.000 y algo de dólares, 518.134.72 dólares, con el email Campaña Nacional 2, es el que explica la segunda entrega de dinero. Ergo, en consecuencia, no tiene nada que explique la primera entrega de dinero, porque no hemos encontrado absolutamente nada entre sus exposiciones, excepto la palabra del señor Barata, que además se ha visto contradicha por la declaración de Migliaccio, como yo he señalado, porque el señor Barata dice que entre noviembre y diciembre del año 2010 entregó $500.000 a Jaime Yoshiyama Tanaka, dinero que recibió después de comunicarse con alguien del Departamento de Operaciones Estructuradas, específicamente Hilberto Silva, y que el dinero llegó un día, entró en su oficina y encontró un maletín de gimnasio con $500.000, y que él supone que le fue hecho llegar a través de un doleiro. Eso obligó a la defensa a preguntar al señor Migliaccio si había doleiros fuera de Brasil. Y como usted sabe, porque ha sido informado a usted en intervención anterior, el señor Migliaccio desmintió la existencia de doleiros fuera del Brasil. Cierto es que con bastante creatividad la Fiscalía ha dicho que podría ser otro mecanismo, pero no es lo que ha dicho el testigo Barata. Lo que no se puede hacer es tomar y hacer que la Fiscalía sustituya al testigo para dar una versión diferente, de tal manera que cuadre y pueda usted inculpar a alguien. Lo que tenemos que hacer es sujetarnos a las declaraciones del testigo. Y respecto de su declaración de que un doleiro le envió dinero, tenemos dos cosas. Primero, que el señor Migliaccio dice que nunca envió dinero al Perú en efectivo. Y segundo, que nunca envió dinero en efectivo a Jorge Barata. Y tercero, esa parte no la voy a tocar, que tampoco habría enviado a nadie en concreto.
porque no tenía por qué saber, en eso estamos totalmente de acuerdo con el señor fiscal. Había un sistema de compartimientos estancos en el Departamento de Operaciones Estructuradas. Entonces, no hay corroboración alguna sobre la entrega, la primera entrega de dinero. Y respecto de la segunda entrega de dinero, señor, le pido que me siga un momento con este cuadro. La hipótesis, vamos a ajustarnos a la versión corroborada, digamos, por corroboración cruzada, porque no hay ningún dato todavía objetivo, de Marcelo Odebrecht, Luis Antonio Mameri y Jorge Enrique Simoes Barata. Esta versión nos dice que un día Mameri comunica a Barata que entregará $3 millones a Ollanta Humala. Barata expresa su desacuerdo porque lo considera fuera de los rangos de aportes regulares de Odebrecht a las campañas y además sostiene que era el candidato que el empresariado no quería. Mameri le dice que es una orden, Barata insiste y eso provoca una conversación tripartita. Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Luis Antonio Mameri y Jorge Enrique Simoes Barata. En esa conversación se supone que, o se dice, que Marcelo Odebrecht autoriza a Barata, no le da una orden porque hay que tener mucho cuidado con las palabras. Marcelo Odebrecht le dice, bueno, si tanto te molesta darle plata a Ollanta Humala, aumenta la contribución que tienes para Keiko Fujimori. No le dice, aumenta, le dice, si te molesta, aumenta, siéntete mejor. Producto de eso, siguiendo el trámite regular, entre comillas, de cómo operaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, el señor Barata hace un email, el email Campaña Nacional, según la versión de Barata y de Mameri, y dispara ese email. Nos han presentado, señor, hemos sabido en los medios de comunicación, se ha publicado, porque el Ministerio Público lo ha filtrado hacia los medios, no puedo ser yo, la defensa no puede haber sido, porque no lo tenemos. El email del 27 de abril del 2011, remitido por Jorge Enrique Simoes Barata a Luis Antonio Mameri a las 17:47. En ese email Barata le solicita a Mameri autorización para $4 millones en la campaña política del Perú, en la campaña electoral del Perú. Señoría, resulta que el señor Mameri se toma su tiempo, porque realmente sí debo coincidir con el Ministerio Público. El señor Mameri expresó su absoluta disconformidad, incomodidad, molestia y hasta vergüenza con el haber tenido que participar con este tipo de cosas. Fue evidente su disgusto, ¿no? Y entonces tenemos que el señor Mameri se toma su tiempo, se toma 13 días, y el 10 de mayo del 2011, a las 22:24, le envía un email a Jorge Barata de respuesta aprobando el aporte. ¿Estamos claros? Ese email corría en copia simultánea al señor Isaías Ubirachi Sabe Santos. Bueno es recordar que Isaías Ubirachi Sabe Santos era un comisario o un comisionado de Marcelo Odebrecht para verificar que existieran fondos disponibles para pagos no contabilizados en los diferentes contratos que la empresa tenía. Esa era la tarea del señor Ubirachi Sabe Santos. Era un contador que decía, aquí sí hay, aquí no hay. Verificada la cuenta, Isaías Ubirachi Sabe Santos remitía el email, copiaba el email a Hilberto Silva. Pero lo que copiaba no era la solicitud del director superintendente, que era Barata, sino la autorización del líder empresarial, que era Mameri. Y a partir de ahí ya venía toda la ejecución. Según el Ministerio Público,
8 días antes de que la autorización de Mameri sobreviniese, ya se había efectuado el traslado de $500,000 por un email que tiene una diferencia de 2 horas y 8 minutos, que es el email del 27 de abril a las 15:39 que Jorge Barata dirige a Ubirashi Chávez Santos para que programe la transferencia de $518,134 en 2 partes hasta el 2 de mayo de 2011. A mí me parece evidente, señor, que esta es una operación distinta de esta de acá, porque es evidente que aquí hay concatenación entre una y otra comunicación, en tanto que esta comunicación de acá es separada y aislada, por más que diga Campaña Nacional 2. ¿A quién se habrá dirigido? ¿A quién corresponderá? No lo sé. Pero que el 27 de abril se pasa el email del que hablan Odebrecht, Mameri y Barata, está ahí. Y que ese email es aprobado el 10 de mayo, también está allí. Por lo tanto, cuando nos dicen que el 2 de mayo llegaron $518,000 en 2 entregas separadas, tendrá que ver con otra operación, señor, pero no tiene que ver con la famosa conversación tripartita de Odebrecht, Mameri y Barata. Si esto es así, señor, ¿cómo es posible que en enero de 2011 Ana Rosa Gers Garfias de Vega, Pierre Figari y Keiko Fujimori hubieran llamado al congresista Rolando Reategui a decirle que tenían que mover dinero de empresas, se supone que Odebrecht, que no querían aparecer para que después pudieran contratar libremente con el gobierno, donde además hay otro error grave de parte del testigo, porque las empresas no contratan con el gobierno no contrata a nadie, las empresas contratan con el Estado, como usted bien sabe, señoría. ¿No? Entonces, tenemos otro problema que va surgiendo aquí en la presentación de nuestro señor fiscal, y es este. Esto es lo que dice sobre Ana Rosa Gers Garfias de Vega, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, señor. Le pido, señoría, que vea usted cuál es la precisión de los cargos que se hace sobre Ana Rosa Gers Garfias de Vega. Y no es nada más que una transcripción y glosa de los artículos 1 y 2 de la Ley de Lavado de Activos, sin ningún dato fáctico. Quiero que lo vea, señor, y lo repase y lo revise. Porque resulta que al hacer el requerimiento de prisión preventiva se incorporan o presentan unos hechos que no son objeto de la investigación o si pueden guardar relación con la investigación, pero que no son, pues, los que se están imputando a la señora Ana Rosa Gers Garfias de Vega. Creo que convendrá conmigo que el ámbito de detención y la comprobación de los elementos de convicción relativos o que vinculan a la persona con la comisión de un delito tienen que ser los que se han establecido como supuesto o hipótesis en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Convendrá también conmigo, señoría, que es posible que el señor fiscal hubiera modificado la disposición y le hubiera comunicado a usted la modificación. Y convendrá conmigo también, señoría, en que no es posible modificar la disposición de formalización e investigación preparatoria por medio de un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, todas las cosas que nos ha dicho el señor fiscal no guardan relación con lo que él, por la razón por la cual está investigando a la señora Ana Rosa Gers Garfias de Vega. Entonces,
como queda claro, no tenemos certeza, ni siquiera probabilidad, solo la posibilidad por el dicho voy a aceptar. Fíjese que estamos en el nivel de posibilidad, es decir, en una sospecha inicial respecto de la entrega, de la primera entrega. Y en la segunda entrega tenemos graves dudas de cuándo pudiera haberse producido. Ergo, en consecuencia, no hay nada que corrobore la posibilidad de que haya habido la reunión de la que habla el testigo protegido 2017-55-3. Y esto es a la luz del material reunido por la propia Fiscalía, por el propio Ministerio Público y aportado por Odebrecht, en soporte de la palabra de Jorge Enrique Simoes Barata. Y esto tiene además correlato con lo que el propio Barata dice respecto de la primera entrega, que debió ser un llamado de atención inmediato acerca de la posibilidad de que sea infructuosa la investigación, porque Barata le dijo al Ministerio Público que no tenía pruebas de la entrega de dinero. Y ese dicho sí se está corroborando aquí. Solo tenemos entonces, respecto de la primera entrega de dinero o la supuesta primera entrega o el supuesto primer aporte, nada más que la palabra de Jorge Barata sin corroborar. Y respecto del segundo aporte, lo que tenemos es una presentación de un email que contradice o se separa o dice algo distinto, más que contradecir, dice algo distinto de lo que sí corrobora el dicho de los tres interlocutores en la conversación que sostuvieran, de la que nos hablan tanto Mameri, Odebrecht y Barata. Entonces, para mí, si tengo el dicho de un testigo protegido el 2017-55-3, que no tiene ningún dato objetivo de corroboración respecto de la reunión en la que supuestamente llamaron al señor Reategui para la señora Gers Garfias de Vega, el señor Figari Mendoza y la señora Fujimori Higuchi, no tenemos nada más que una simple sindicación. Y en el segundo lugar, respecto de que hubiera dinero de Odebrecht que trasegar, lavar, blanquear o como quiera, no existe ningún dato de corroboración de la palabra de Jorge Barata. Ergo, en consecuencia, señoría, respecto de ese extremo específicamente, no hay nada más, o sea, no hay nada que pueda llamarse grave y fundado elemento de convicción. Cierto es que se han hablado de muchísimas cosas que no tienen ninguna relación con mi cliente, que el señor Mato, que la señora Copero, que la señora, que en San Martín, que aquí, que allá, que amenaza, que la defensa. Todo lo que se ha dicho es ropaje vistoso para cubrir lo que no hay. Esa es la nuez de la acusación, señor. Ese es el tema del que estamos hablando. Y desde mi punto de vista, repito, usted podrá evaluar ya con datos objetivos, más que con discursos y con palabras cargadas de emoción, si hay o no hay graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito que vinculen a doña Ana Rosa Gers Garfias de Vega como autora o partícipe. En mi opinión, señor, no los hay y no tengo más que decir. Muy bien, vamos ahora a la réplica por parte de la Fiscalía y por parte de la Defensa. Adelante, doctor. Señor juez, Antonita Gutiérrez ha indicado respecto a Ana Gers capacidad de decisión, ha indicado coordinación con las personas más importantes. ¿No es cierto lo que está haciendo referencia el abogado defensor? Siguiendo el orden de la exposición de sus argumentos, debo decir lo siguiente. Me preocupa el interés que el día de hoy está mostrando respecto al congresista Rolando Reategui. Me preocupa porque ha señalado lo siguiente. Ha demandado de usted que de oficio eleve las actuaciones al Congreso de la República para el procesamiento del congresista.
Me preocupa ¿por qué? Porque ha señalado sobre una participación de la Inmaculada de Tarapoto. Parte de la defensa o de la estrategia de la defensa, entiendo, es hacer una investigación también paralela respecto a las personas que son mencionadas en este proceso. ¿Qué le preocupa al abogado de la defensa respecto al congresista Rolando Reategui? ¿O ya se viene definiendo la causa en atribuir la responsabilidad solamente a quienes no tienen la cúpula de poder? Rolando Reategui y ellos con responsabilidad penal. Mato Monge y ellos con responsabilidad penal. Yoshiyama y familia con responsabilidad penal. Pero Keiko, Fujimori, Ana Hertz y Pierre Figari probablemente nos va a decir, no tenían conocimiento de lo que hacían los ejecutores de sus decisiones. No voy a debatir nuevamente la persistencia e insistencia respecto a cómo el dinero de Odebrecht llegó finalmente a Brat. Lo niego, es falso lo que está señalando. Nos señala una modalidad que probablemente habrá sido aquella utilizada para el pago de árbitros de los laudos. Por favor, yo estoy ordenando. Solamente se va a hacer referencia a lo que es materia de imputación, nada más. Continúe, fiscal. Señor magistrado, señor juez, Odebrecht ha tenido múltiples operaciones y he dado cuenta, desde lo que Marcelo Odebrecht señalaba como corrupción directa o ilícitos directos, a través de la contraprestación, el soborno, el pago, la coima, pero también había señalado indirecta, a través del apoyo a las campañas electorales. Las modalidades o formas como la empresa Odebrecht finalmente hizo que el dinero indebido, ilícito, llegara al beneficiario, no puede ser una copia, probablemente por el conocimiento privado que pueda tener el abogado. Acá lo que nos ha señalado la empresa Odebrecht a través de sus funcionarios es lo que he disertado durante estos días. Porque incluso se atreve a calificar como disgusto de Luis Mameri, si era una práctica ya institucionalizada en la empresa Odebrecht, de realizar estas conductas ilícitas para obtener sus objetivos. ¿Cómo el abogado puede tener ese conocimiento privado de que era un disgusto? Disgusto habrá sido probablemente otra modalidad, que no es la que estoy mencionando. Señala también de que en la disposición, en lo que corresponde a Nájer, no se precisa. Señor juez, la disposición es un solo cuerpo, un solo documento. Si vamos a comenzar como el día de ayer, de la declaración del ISDocument, en la hoja 5 no se menciona, pero no nos muestra todo el documento, entonces tendría que leer las 200 y pico páginas de la disposición de formalización. Página 9, página 8, página 284, página 285. No es una audiencia de excepción ni improcedencia de acción. No entiendo dónde están los argumentos respecto a los hechos. Se acabaron en la defensa solamente en cuestionar la credibilidad de Jorge Barata, y lo dije el día de ayer. Cuando los intereses personales ya superaron a lo de los clientes, a las personas que tiene que defender, patrocinar, no hay argumento, solamente ir contra el testigo Jorge Barata. Por lo tanto, señor magistrado, muy bien, solamente temas nuevos. Adelante. Señoría, primero yo quisiera pedirle que invite al señor fiscal a no estar levantando la voz porque hay un micrófono, entonces grita y se siente mal. Quisiera pedirle, por favor, porque
Bueno, sobre ese tema es cada uno tiene su estilo y vamos a, en la medida de lo razonable, vamos a intervenir. Ahora, Intervenga, por favor. rápidamente. Yo he cuestionado los elementos de convicción. Yo no me he metido con nada más que no sean los elementos de convicción. Porque yo creo, pues, que hay que concentrarse en eso. Algunos quieren dar lecciones de corrupción porque conocen, tanto la corrupción como el encubrimiento. ¿No? Pero el punto aquí, señor, es entrega de dinero, primera entrega de dinero. Jorge Barata dice, entregué en noviembre, diciembre. No tengo prueba de ello. Y efectivamente, ante sus ojos, no hay ninguna entrega. Para que mi clienta pueda haber participado de este hecho, como dice el señor fiscal, tendría que haber una prueba o por lo menos un elemento de convicción que corrobore la palabra de Barata y que otro elemento de convicción que corrobore la palabra del señor testigo protegido 2017-55-3. Nada de eso hay. Por lo tanto, usted no tiene material para construir una sospecha grave. En segundo lugar, señoría, respecto de la segunda entrega, tenemos este problema que le he señalado de que los mails no cuadran y que no es posible creer que el 2 de mayo hubiese llegado el dinero que no se había aprobado hasta el 10 de mayo. Luego nos dice la corroboración de la señora Antonieta Gutiérrez Rosati. Entonces nos dice, ya no solo es que tenía decisión organizativa, porque el señor fiscal no está siendo suficientemente claro al entregar la información, porque la señora Antonieta Gutiérrez no ha dicho que Ana Gers tenía poder de decisión. Dice textualmente, y usted va a poder verificarlo en su declaración, que tenía poder de decisión organizativo. Y eso es se condice con su condición de secretaria nacional de organización. Ahora, que tenía relación con los más altos dirigentes del partido, el secretario general y la jefa o presidenta del partido, pero si el secretario nacional de organización es el tercer hombre en un partido, en línea de dirección y en línea de mando, ¿con quién tendría que tratar? ¿Con quién tenía que tratar? La interacción entre el jefe del partido, el secretario general y el secretario nacional de organización en un movimiento político es permanente y constante. Eso no es un dato de criminalidad, es un dato de funcionamiento partidario, señor. Entonces, yo le digo, el juicio que usted va a tener que hacer es un juicio objetivo. Ahí están los elementos, ahí tiene usted a la vista. Usted dirá en su resolución si encontró elementos que corroboren la palabra de Jorge Barata sobre la primera entrega, si encontró elementos de convicción que corroboren la palabra del testigo protegido 2017-55-3 acerca de que se produjo esa reunión en enero. Si además, quiero aclarar acá porque se está tergiversando mis palabras, yo no quiero nada, excepto que se cumpla la ley, que debiera haberla cumplido el señor fiscal, pero es cuestión de puntos de vista. Quien dispone esto es el artículo 453, inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto de que haya congresistas u otros altos funcionarios que Señor han cometido abogado, delitos. ese tema es un tema ya que el fiscal lo va a determinar porque es el titular de la acción penal y es el que conduce. No, señor, Si usted tiene perdóneme, algún señoría. ¿Me permite terminar con el artículo? Sí, El ya artículo... usted lo ha reiterado en el anterior Es que estoy sesión. replicando porque el señor ha replicado y puedo Lo he duplicar. lo he escuchado ya. ¿Algo más? Sí. Y si no lo hace el señor fiscal, lo puede hacer usted o lo puede solicitar cualquier parte, porque así lo dispone el código. Nada más, señoría. Muy bien, hemos terminado con... Sí. Sí, va a dar usted un pequeño receso, tengo que hacer una comunicación urgente. Ya, muy bien. Unos 5 minutos, ¿ya? Para poder